Kaixo, arratsaldeon denei. Eskerrik asko etortzeagatik hasiko gara. Lehenengo puntuan 2023ko abenduaren 20ko bilkurako akta onestea. Bidalita dago, beraz ez dakit dudari, galderari zuten. Bale, bigarren puntura urruan pasako gea. Beka Gazteartean 2023, Irati mesedez. Eskerrik asko Nuria eta arratsaldeon guztioi eta urte berrion, esan badaiteke oraindik. Bueno, a finales del año pasado adjudicamos la beca de investigación Gazteartean y bueno, por poner un poco en contexto, esta beca tiene un doble objetivo. Por un lado, apoyar el desarrollo de proyectos de investigación en materia de infancia, adolescencia y juventud y por otro, estimular el trabajo investigador en las personas jóvenes. Tiene dos requisitos imprescindibles para poder presentarse a la beca. Tienen que ser menores de 35 años y tener una titulación superior. Estos son los requisitos imprescindibles, pero luego se valoran que los proyectos de investigación incluyan la participación directa y activa de la población joven, que tengan metodologías innovadoras y que generen espacios o procesos abiertos a la reflexión y al aprendizaje compartido. Como dato también, la dotación presupuestaria de la beca es de 8.000 euros y se dispone de 8 meses de plazo de ejecución para poder desarrollar la beca una vez adjudicada. La convocatoria del 2023 es la quinta convocatoria que hacemos desde el área y esta vez se han presentado 6 proyectos de investigación, muy interesantes todos, sobre temáticas diversas como en torno a las personas jóvenes migrantes, violencia de género, diversidad funcional en niños, niñas y adolescentes. Y en este caso la beca se ha adjudicado a un trabajo de investigación sobre la creación de la autoimagen en las personas adolescentes, o sea, de las personas adolescentes en las redes sociales, y cómo abordar todo esto desde una mirada crítica y a través de una educación artística. La persona adjudicataria de la beca es Uxue Azcárate, que es investigadora, es docente y es artista y además tiene experiencia en educación digital. Y los objetivos que plantea ella en este proyecto de investigación, por un lado, son evidenciar las consecuencias que tiene los selfies y los filtros de belleza en las redes sociales, generar una educación visual y, sobre todo, potenciar la capacidad crítica frente a esas imágenes que ven todos los días las personas adolescentes en las redes sociales. Bueno, compartir que las anteriores ediciones, todos los proyectos de investigación están en la página web, en irun.org/Gazteartean, y que a medida que tengamos información y documentación más amplia sobre este proyecto de investigación que vaya desarrollando Uxue, pues iremos colgándola también en la web para que podáis acceder y poder compartirla también con la ciudadanía de Irún. Eskerrik asko Irati. ¿Alguna pregunta, consulta? Vale, seguimos. Tercer punto, detección temprana en situaciones de riesgo de desprotección infantil. Mila mesedez. Bai, Kaixo, arratsaldeon. Como sabéis todos y todas, la desprotección infantil es un ámbito de intervención que compete a este ayuntamiento, a los servicios sociales municipales. La protección infantil es una responsabilidad de toda la ciudadanía, pero sobre todo de aquellos profesionales que en su quehacer diario tienen un contacto continuo con niños, niñas y adolescentes. Es por eso por lo que, a raíz de una enmienda presentada por EH Bildu, pusimos en marcha este programa, esta actuación. Las personas destinatarias son los profesionales que en nuestro municipio realizan ese trabajo diario con la infancia y con adolescencia, con el objetivo de proporcionarles las herramientas, los instrumentos y las técnicas necesarias y los conocimientos para que se puedan
se pueda detectar de una forma temprana situaciones de desprotección o de riesgo en las personas menores de edad, y de esa forma, detectando de forma temprana, lo antes posible se puede intervenir desde los servicios sociales municipales. Los ámbitos en que hemos organizado esta formación son los siguientes, y sobre todo hemos tenido en cuenta tanto a personal técnico municipal como a subcontratas de servicios que en este momento el Ayuntamiento tiene vigentes, y otras entidades. Los ámbitos a los que esta formación está destinada son los siguientes: servicios sociales, servicios policiales como la Policía Local y Ertzaintza, el ámbito de juventud en coordinación con nuestras compañeras y nuestros compañeras de juventud, técnicos municipales de juventud, profesionales del Gazteleku, de los Haurtxokoak. Ámbito de deportes, técnico municipal, también con la presencia de los monitores de deporte escolar, los profesionales de los clubes deportivos que trabajan con menores. En el ámbito de educación, también en coordinación con nuestro compañero de educación, profesionales de la Urtxendeguía, de los centros escolares de primaria, secundaria, bachillerato y centros de enseñanza profesional. También en el ámbito de salud, dirigida a las trabajadoras sociales de Osakidetza, pediatría, profesionales del Centro de Psiquiatría Infantil y los centros ambulatorios de primaria. Lo hemos organizado de la siguiente forma. Hemos querido ser muy flexibles, como queríamos llegar al máximo de profesionales posible, hemos querido ser muy flexibles, dando toda serie de facilidades después de ponernos en contacto con estos ámbitos. Las sesiones se realizarán de mañana o de tarde en diferentes horarios según las necesidades. Lo haremos en euskera, en castellano. He dicho lo haremos y estaba pensando que es que ya hemos empezado con algunos de los ámbitos, entonces no puedo hablar en futuro, sino que ya lo hemos puesto en marcha. Las sesiones tendrán una parte teórica y una parte práctica. Sobre todo queremos que sean muy dinámicas y que lleguemos a resolver esas cuestiones que normalmente con los y las profesionales surgen en el ámbito de su trabajo, con las dudas que su día a día tienen con respecto a la intervención en desprotección infantil. Los temas que se van a abordar, entre muchos otros, pero para que tengáis una idea: la normativa, el mapa de servicios sociales, cuáles son las necesidades básicas de la infancia y adolescencia, la detección y la notificación, cómo la deberían de realizar los profesionales de estos ámbitos, unas breves pinceladas y nociones básicas sobre la herramienta Valora, que es la herramienta donde se recogen indicadores que son muy importantes a tener en cuenta en lo que es la observación diaria, la tipología de situaciones de desprotección y conceptos básicos a la hora de que tengan que realizar una notificación. La verdad es que ha sido muy buena acogida. Como os decía, ya hemos estado con los servicios policiales, tanto Policía Local como la Ertzaintza. La verdad es que el feedback que hemos recibido ha sido muy positivo y hemos incluido también unas sesiones que nos parecía muy importante, y es que, como sabéis, o si no os comento, en el servicio de atención primaria, a raíz de la última OPEA que se ha desarrollado, ha habido un cambio importante en las profesionales del equipo y ha habido un cambio importante. Nos parecía importante, aunque ya cuentan con formación y experiencia alguna de ellas, nos parecía importante contar con unas sesiones de supervisión mensuales para que pudieran trabajar aquellos casos de especial complejidad y relevancia. ¿Vale? Eskerrik asko, Mila. ¿Alguna pregunta? Vale. Cuarto punto, proyecto piloto, detección y actuación ante situaciones de soledad y aislamiento en personas mayores. Paso a comentaros ahora esta actuación novedosa respecto al fenómeno de la soledad no deseada y del aislamiento en personas mayores. Se trata de un fenómeno
que se está visibilizando, sobre el que desde hace tiempo estamos interviniendo porque contamos en los últimos 9-10 años con un programa destinado a estas situaciones, pero que creíamos que era importante darle una vuelta de tuerca y darle otro giro. Esta actuación también responde a una enmienda presentada por EH Bildu y nos parecía muy oportuna porque nos permitía hacer algunos cambios sobre las actuaciones que en este ámbito ya estábamos desarrollando. Lo queríamos hacer de una forma mucho más cercana, en el medio más cercano a las personas mayores de nuestro municipio, en su entorno más próximo, que es en los barrios donde estas personas mayores se desenvuelven en su día a día. No es fácil lo que estamos detectando y lo llevamos haciendo en los últimos años, no es fácil reconocer que una persona mayor se encuentra sola, sobre todo cuando tiene familiares, y parece que el poder reconocer que existe esa soledad no deseada es un estigma que a veces es difícil que aflore. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo estamos haciendo? Porque hemos empezado ya. Hemos elegido 3 barrios de Irún. Queríamos que esta experiencia fuera una experiencia piloto y queríamos comenzar con 3 zonas. Son Lapice, Ventas y Artía. Estas 3 zonas no están elegidas al azar, sino que hicimos una reflexión sobre, nos parecía oportuno empezar por 3 zonas, 3 barrios de Irún que están de alguna forma un poco más alejados de lo que es la parte más céntrica, y sobre todo también nos parecía importante porque en estos 3 barrios hay 3 asociaciones de vecinos que hacen una importante labor y que podría ser un elemento impulsor de esta actuación. Lo que queremos llegar es a las personas de más de 60 años que viven en estos barrios para detectar las situaciones de soledad no deseada o de aislamiento y luego poder intervenir. Lo vamos a hacer con la profesional que lleva trabajando en el programa de prevención del aislamiento que llevamos desarrollando en los últimos 9-10 años, como os decía. Es una profesional de formación psicóloga con muchísima experiencia en este ámbito. ¿Cómo lo estamos haciendo? Esta profesional se ha ubicado en estos 3 barrios, en los locales de las 3 asociaciones de vecinos que os he mencionado. Físicamente estar ahí durante unos días concretos, horas en concreto. Para eso, junto con las asociaciones de vecinos, hemos informado a lo que es el barrio a través de cartelería y de otros sistemas de información. Y esta psicóloga estará de forma individual con las personas que se detecten que pudieran estar en esta situación. Tendrá este encuentro individual y, como las situaciones son muy diferentes dependiendo de la realidad de cada una de estas personas, se analizará en cada caso según sus motivaciones, sus intereses, ver en el mismo barrio cuáles son las actuaciones de las que igual pudiera participar o incluso si fueran fuera del barrio, ¿no? Si fuera necesario. Vamos a intentar también enlazarlo con los centros y locales de personas mayores que tenemos, como sabéis, diseminados por los diferentes barrios de Irún. Vamos a intentar motivar para que se participe, vamos a intentar motivar para que se participe, para que se acuda, vamos a intentar informar de la existencia de estos locales y centros y de las actividades tan intensas que se llevan a cabo en cada uno de ellos. El objetivo es, como os decía, detectar estas situaciones, si es posible eliminarlas, revertir la situación de aislamiento o de soledad no deseada que se pudiera dar, y si no es posible revertirla, por lo menos aminorarla en el grado que tenga. Vamos a intentar crear una red de apoyos informales. El conocimiento de los barrios, ¿no?, a los que estamos llegando, nos dice que la realidad de los barrios a veces es diferente. En algunos barrios
Por ejemplo, La Tahona es un espacio de concentración donde personas mayores acuden de forma casi diaria y que es un buen sitio para detectar estas posibles situaciones. En alguno de los barrios está localizado el ambulatorio, el centro de atención primaria, donde también nos hemos puesto en contacto con ellos y es otra fuente de detección importante. Tiene un carácter preventivo, pero también de intervención directa, ¿vale? Ya hemos comenzado, ya hemos empezado a tener las primeras llamadas de personas que a veces tímidamente o por teléfono se están acercando a esta profesional y bueno, pues vamos a continuar con esta labor, vamos a ver durante este año lo que da de sí y será una fuente de una experiencia que nos permitirá analizar luego resultados. La verdad es que hasta ahora las personas que se han acercado, que han mostrado interés y que han querido tener estas entrevistas individuales con la psicóloga son mujeres. Hasta ahora han sido mujeres. Vamos a esperar que también los hombres puedan participar, ¿vale? Eskerrik asko, Mila. Galderarik oso ondo. Bueno, azkeneko puntua, presentación de la nueva programación Euskola Empoderamiento 2024. Vale. Paso a daros información de los nuevos cursos de empoderamiento que vamos a poner en marcha. Van a entrar en funcionamiento de febrero a junio de este año, ¿vale? Normalmente, cuando ponemos en marcha estos cursos es porque hemos visto que funcionan en otros sitios, que tienen una buena acogida, que se están poniendo en marcha en otras casas de las mujeres de otros municipios de nuestro entorno y que tienen como os decía, tenían buena acogida. Pero a veces también es desde la propia experiencia o desde la propia demanda de las mujeres, ¿vale? Las inscripciones se harán desde el 22 de enero al 2 de febrero. Para inscribirse, o bien web o la web, o si no el teléfono de la Casa de las Mujeres, que es el 50 55 05, o también presencialmente en el horario de apertura de la casa. Vamos a ofrecer, como siempre, servicio de guardería a los y las menores de 14 a 12 años, ¿vale? Son 9 cursos, ¿vale? Como luego va a estar en la página web, tampoco me quiero detener mucho, pero por lo menos, si me permitís, una somera relación de cada uno de ellos, como muy rápido, ¿vale? Algunos, no os he dicho, pero algunos son novedosos, de estos 9, es la primera vez que lo hacemos, pero tenemos buenas referencias, y otras veces ya estaban en funcionamiento y tienen tan buena acogida que no nos queda más remedio que volver a repetirlo, os lo iré diciendo, ¿vale? El primer taller, recuperando el canto de las mujeres que participen en este taller podrán expresar sus emociones, reforzar grupos, reivindicar derechos fundamentales a través del canto, ¿vale? Este es un grupo permanente, es de los que llevamos haciendo y que en principio la demanda nos exige continuar con él. Taller Gure Artean, esta es una nueva iniciativa. Horarios y fechas no os digo porque como hay tanto detalle luego lo podemos ver en la web, lo podéis ver, Está dirigido a mujeres con el objetivo de mejorar su crecimiento y desarrollo personal a través del feminismo, la terapia gestal y la arteterapia, ¿vale? Taller Madurez Placentera y Relaciones Justas, este es nuevo también. Y vamos a intentar que se aprendan a construir vínculos sociales sanos con la pareja, con la familia, con compañeros y compañeras de trabajo, con las personas más allegadas, ¿vale? La formadora en este caso, que no os estoy diciendo, pero es Clara Wolfram. Mindfulness y el perdón. También es nuevo, con el objetivo, este taller con el objetivo de mejorar la autoestima, confianza a través de diferentes técnicas que les ayudará a estas mujeres que participen a superar sus miedos y vencer sus inseguridades, ¿vale? Amaya Urieta es la que está, la formadora al frente del grupo.
Intercambio de saberes, este es nuevo también. Las mujeres que participen podrán construir un espacio seguro que les permitirá compartir vivencias junto con otras mujeres, reforzar sabiduría, conocimientos y contrastar los conocimientos que nos han inculcado y que a veces son infravalorados e invisibles. Autodefensa feminista, este lo llevamos haciendo durante un tiempo y la verdad es que lo volvemos a repetir porque tiene muy buena acogida. Volvemos a repetir también por la buena acogida y porque ha sido demandado el de astrología para el autoconocimiento. La astrología es el vehículo para poder trabajar el empoderamiento de las mujeres. Y creo que no me quedo... el arte del clown como camino es nuevo y a través del sentido del humor aplicarlo en la vida cotidiana y que las mujeres de alguna forma ese empoderamiento lo puedan hacer de una forma mucho más ociosa y de otra forma. ¿Vale? Eskerrik asko, Mila. ¿Alguna pregunta, consulta? Osondo. Bueno, no hemos recibido ninguna consulta relativa a la dación de cuenta de resoluciones de alcaldía, delegaciones y Junta de Gobierno local. Si os parece, pasamos así al último punto, ruegos y preguntas. Bien. La verdad es que uno de los puntos que hemos comentado hacía referencia al trabajo de barrios, ¿no? El trabajo de barrios de cara a trabajar esas situaciones de aislamiento, ¿no? Y de soledad no deseada en personas mayores. Esto nos recuerda que en la última comisión informativa por tu parte hiciste una pregunta sobre cuál era la situación del estudio de barrios que hemos realizado. La verdad es que no lo hemos podido presentar en esta comisión, pero nos comprometemos a que sea en la próxima. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias por la aclaración. Antes de finalizar, ¿alguna otra pregunta, consulta? Listo. Egun ondo bukatu. Bihar arte, eskerrik asko.